Hola, mi nombre es Joaquín Pérez y les voy a estar presentando mi proyecto número 4 para la materia de diseño digital moderno, semestre 2023-1, el cual consiste en hacer un videojuego en una VGA. Bueno, utilizando el VGA. Como objetivo tenemos que vamos a lograr la correcta realización de nuestro juego, es decir, que este sea funcional y cumpla con las respectivas características que se nos fueron solicitadas. Realizar la creación de un juego sencillo, de modo que seamos capaces de poder explicar su estructura y funcionamiento. Como introducción, haciendo uso del software Quartus Prime, realizaremos un laberinto y lo implementaremos en una FPGA, la cual para este proyecto va a ser la de DSLite, que es el dibujo que tenemos en la pantalla. Además, como se mencionó, nuestros objetivos son realizar un juego al cual pondremos ciertas restricciones, como contar con restricciones de movimiento, las cuales son tener un objeto en movimiento, restringir el movimiento de dicho objeto a zonas a las que no puede entrar o tocar, programándolo para que se mueva por sí solo o bien sea controlado por un jugador, que en este caso va a ser controlado por un jugador. Y además vamos a contar con un game over, el cual veremos más adelante. Ok, entonces para nuestro desarrollo vamos a ver cosas como primero cómo hicimos la conexión de la FPGA a la tele, cómo se conectó. Bueno, pues prácticamente en nuestro caso, bueno, en mi caso particular yo no cuento con una televisión o un monitor con entrada VGA, entonces hice uso del adaptador, el cual de un lado lo conectas el HDMI y del otro el VGA, junto con un jack de audio que va conectado a la computadora. El VGA va conectado a la tarjeta y el HDMI va a la tele. Y aparte también tiene un conector que le da energía a nuestro adaptador. Una vez que hacemos estas conexiones, la televisión nos muestra la señal. Ok, como idea para nuestro videojuego es que en nuestro caso se realizó un laberinto cuyas restricciones fueron, o bueno, características de nuestro juego, es que si chocas con una pared vas a volver al inicio, con cualquier pared que sea interna del juego. Se contará con un límite de vidas al cual se reduce al chocar con una pared. Las mismas paredes internas, si chocas, se te va a reducir una vida. Solo tenemos un total de 3 vidas. Se contará con 4 dip switches, con los cuales controlaremos el movimiento de nuestro objeto arriba, abajo, izquierda, derecha. Y se contará con una opción de reinicio en casos de haber perdido o ganado el juego. Es decir, si nos quedamos sin vidas, ya no nos vamos a poder mover, pero tenemos un switch para reiniciar el juego y así poder volver a empezar otra vez. Y lo mismo para cuando uno gana. El cuadrito ya no se puede mover, entonces tenemos que activar el switch para volver a reiniciar el juego. Al perder o ganar el juego aparecerá un respectivo mensaje en el display para cada caso. En efecto, si perdemos aparecerá la palabra lose, que es perder en inglés, y si ganamos aparecerá la palabra gana. ¿Ok? Ahora, el diseño de nuestro laberinto. Primero se hizo el diseño en papel y dividimos, bueno, se hizo el diseño en base a las medidas que tomamos del televisor. En la tarea que hicimos del cuadrito sacamos las medidas y mi televisor en particular no se ven los bordes desde el punto 0, se ven a partir del punto 12. Entonces desde ahí se empezó a tomar en consideración. Y bueno, primero diseñamos el modelo en papel. Fueron 9 renglones por 12 columnas. Y entonces eso fue lo que hicimos, agregar primero renglones, todas las rayas que se encuentran en cada renglón, y luego las columnas y ya. Ok, y así como pueden ver ya tenemos también nuestro diseño en digital. ¿Y cómo se ve en el código? ¿Cómo hicimos todo esto? Pues en el top tenemos básicamente lo mismo que ocupamos en la tarea del cuadrito, que movimos usando la FPGA. Utilizamos el generador de 25 MHz, el VGA controller, el HW Image Generator y el reloj lento. Las modificaciones que realizamos fue tanto al reloj lento como al Image Generator. Al reloj lento lo único que le hicimos fue reducir el número que teníamos para que así nuestro cuadrito se moviera un poquito más rápido. Para el Image Generator lo que hicimos fueron varios cambios. Como las variables, le agregamos la variable del deep switch, iba a decir display, deep switch. Agregamos
4 dip switches que son los que nos van a servir para controlar nuestro personaje. Ya dijimos izquierda, derecha, arriba, abajo. Las vidas que las vamos a ver en un display de 7 segmentos, por eso está declarado como un vector de 6. También el switch de restaurar, que es con el que vamos a activarlo y nuestro juego se va a reiniciar. Y el letrero, que es el resto del display, donde vamos a ver las palabras de luz, gana y también la palabra life, de vidas en inglés. El diseño. Aquí lo primero que hicimos fue dibujar los bordes, comenzando por el superior, el izquierdo, el derecho. Para el derecho hay dos dibujos porque dejamos un pequeño hueco. Y también tenemos el límite inferior, el cual es prácticamente también una sola raya completa. Y después, como dije anteriormente, agregamos renglón por renglón. Y de ahí agregamos después columnas por columnas. Posteriormente hablemos de las restricciones, que es donde definimos de manera predeterminada que el letrero va a decir live. Y después vamos a trabajar con el display de las vidas, donde tenemos una variable que se llama numVidas, la cual va a ir cambiando conforme las restricciones se vayan aplicando. En el caso de que tengamos número de vidas 0, en el display aparecerá 0. Si es 1, aparecerá 1, 2, 2, 3, 3. Ahora, para reiniciar el juego tenemos que activar el dip switch y eso cambiará el letrero a live otra vez. En este caso es live porque cuando lleguemos más adelante en derrotado y ganado, ahí van a cambiar las palabras. Por eso, cuando activemos el dip switch para reiniciar, el letrero dirá live. El número de vidas regresa a 3 y X y Y, o más bien el cuadrito, regresará a la posición inicial. En caso de que perdamos, es decir, que el número de vidas sea menor a 1, 0, el letrero dirá luz. X y Y se van a quedar inmóviles, ya no se van a mover. Y ya no podremos moverlo, por eso tenemos el botón de reinicio. Y finalmente el game over, o cuando lleguemos a ganar, el letrero dirá gana. Es una pequeña sección que está dibujada de color verde. Esa sección, cuando lleguemos ahí, el letrero dirá gana, X y Y, o el cuadrito más bien, ya no se va a mover. Y las otras restricciones que son para las paredes, como tal, tenemos primero que los bordes exteriores, cuando el cuadrito los toque, no va a pasar nada. ¿A qué me refiero con no va a pasar nada? No vamos a perder vidas y el cuadrito no va a regresar a la posición inicial. Más bien solo va a retroceder un paso haciendo o aparentando como que está rebotando. Sin embargo, con la estructura interna, que son prácticamente las coordenadas idénticas del diseño, lo que decimos es que el número de vidas se va a ir reduciendo en 1 y X y Y, o más bien el cuadrito, va a regresar a la posición inicial. Para el movimiento decimos, o más bien definimos 4 dip switches. Si bien sabemos la tabla de verdad nos va a decir que son alrededor de 16, o más bien 16, de los cuales solo vamos a ocupar 4. ¿Y esto por qué? Porque nada más vamos a utilizar uno a la vez. Es decir, si activamos 2 dip switches, no se va a mover. Para eso tenemos el renglón 1, 2, 3, 4, 5. El renglón 5, que es neutro, dice que si activamos 2, X y Y se van a quedar inmóviles. Lo mismo para el resto de todos los que ya no ocupamos. Pero para los primeros 4, que son los movimientos, ahí sí los definimos. Si queremos ir hacia arriba, X no se mueve y Y se le va a ir restando en 1. Si queremos ir hacia abajo, X no se mueve y a Y se le va a ir sumando 1. Lo mismo para los lados. Si queremos ir a la derecha, a X se le suma 1, pero Y ya no se mueve. Y si queremos ir a la izquierda, a X se le resta 1 y Y ya no se mueve. Ahora sí tenemos el RTL, que es prácticamente el mismo que vimos cuando hicimos la tarea del cuadrito, con la diferencia de que se le agregan unas cosas como la entrada de restaurar, es decir, el switch que va a reiniciar el juego. Y los dip switches se convierten en 3 para controlar, bueno, un vector de 3, son 4 en realidad, para controlar el movimiento de nuestro personaje. Y además también tenemos agregado la salida de las vidas y la salida del letrero,
que son prácticamente los cambios que se le hicieron al RTL en comparación a la tarea del movimiento del cuadrito. Y ahora vamos a pasar a las pruebas de escritorio, donde les muestro primero cómo va a estar la onda. Aquí tenemos la declaración de pines, la asignación de pines. Y del lado derecho vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar en la FPGA ya como tal. Nuestro display, donde vamos a ver los letreros y el número de vidas, donde se coloca el botón de restaurar y cuáles son los movimientos que vamos a tener con los dip switches del lado derecho, izquierda, arriba, abajo y la derecha. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver la prueba en video. Ok, entonces ya vamos a pasar a probar nuestro videojuego. Y como pueden notar, el cuadrito ya se encuentra en la zona de arranque o en la zona de partida. Y vamos a empezar primero probando lo que pasa si chocas con los bordes. Entonces vamos a bajar y fíjense, ya chocó con el borde, reinicia y la tarjeta dice que bajó a 2. Si nos movemos a la derecha vamos a chocar con otro borde y bajó a 1. Y como vieron, el cuadrito regresó a la posición inicial. Ahora, si avanzamos para chocar con otro punto, a ver otro, que sea este por ejemplo. Fíjense, regresamos a la parte inicial, el letrero cambió a luz y esto es igual a 0. Ya no puedo moverme a pesar de cuántos movimientos haga. Y ahora vamos a reiniciar el juego, live igual a 3, se restaura todo. Y ahora sí ya podemos movernos libremente y vamos a intentar ganar esta partida. Y si se fijan, el letrero dice gana, se nos quedan la cantidad de vidas que teníamos. Y no importa si yo muevo ya los dip switches, ya no me va a dejar mover el cuadrito, ya se queda quieto. Y ya no, a menos que decida reiniciar el juego, lo cual nos regresa a la posición principal, live igual a 3 y ya. Por lo tanto, comprobamos que este juego funcionó exitosamente. Ok, ya regresamos de la prueba del video, entonces vamos a ver la conclusión, la cual nos dice que este proyecto fue muy interesante y divertido por tener la oportunidad de desarrollar un juego, además de hacerlo en lenguaje VHDL. Logramos realizar el videojuego de manera adecuada, de modo que logramos cumplir con las restricciones solicitadas. Bueno, eso fue prácticamente todo por mi parte. Aquí les dejo también mis bibliografías, que fueron las que se ocuparon para poder llevar este proyecto a cabo. Este proyecto fue muy interesante y bueno, eso fue todo de mi parte. Hasta luego.